Buenas, en este vídeo vamos a utilizar Working Model para poder diseñar y simular el tren de engranajes que vemos en la imagen. Se trata de un tren automotriz. Lo que haremos es que a partir de la entrada de el eje a una velocidad omega de 40 radianes segundos, calcularemos, haciendo uso de los radios que tenemos bajo, la omega b de salida del tren de engranajes. Si veremos también cómo podemos simular los engranajes solidarios que vemos el FE y el DC. Y también veremos cómo podemos obtener la velocidad lineal de cada uno de los puntos externos de los engranajes. Entonces, empezamos. Tendremos aquí la imagen en todo momento. Empezamos por el primero de todos. Yo ya he guardado el archivo como engranajes ejercicio 1. Os recomiendo ir grabando cada vez que hagáis un paso así importante porque el programa puede crashear y petar en algún momento. Entonces, seleccionamos círculo y lo ponemos en el origen, introduciendo aquí abajo en X. Seleccionamos y vemos aquí X y damos a intro y ya tenemos en el origen. Ahora, si apretáramos aquí, haríamos zoom y en este caso, apretando a menos, las veces que le veamos hace grande. Volvemos aquí al puntero de ratón. Vamos. Ahora vamos a poner el radio, que como vemos es más pequeño de lo que pone. Entonces estamos trabajando en metros. Esto a la larga puede ser un problema. Entonces vamos a configurar el espacio de trabajo para poder trabajar más a gusto. Lo primero, venimos a World y entramos en Preferences. Y le vamos a decir Objects don't collide by default. Esto quiere decir que los objetos no chocarán entre ellos a menos que nosotros se lo digamos, que para este tipo de ejercicio viene mucho mejor. Le damos OK. Otra vez en World le podemos dar un poco más de precisión. Lo tenemos en Automation Step, que es los pasos que seguirá para automatizar. Le podemos dar, en vez de 20 hercios, le podemos poner 60 hercios. Es más pequeñito. Aquí tenemos más opciones, pero que no vamos a modificar. Le damos a OK. Y ahora faltaría en View, aquí arriba, tenemos Number and Units. Y aquí le vamos a decir un pequeño cambio de unidades. Entonces, si queréis, entramos Sistema Internacional Grados, para empezar, que esto es lo que trabajaremos normalmente. Y a partir de aquí vamos a poner el que queramos. Rotation, la entrada nos la da el ejercicio, si lo veis aquí arriba en la parte superior, en radianes segundo. Entonces necesitaremos radianes, la unidad de velocidad, ponemos no, eso quiere decir que cogerá los segundos. Y en vez de trabajar en metros, como todas las unidades vienen en milímetros, pues cambiamos a milímetros y será mucho más cómodo. Luego Fixed Point para que no nos dé decimales, notación científica, sino que nos lo den decimales y le daremos a OK. Luego, aquí ya tenemos alguna otra opción que de momento no vamos a tocar y podemos empezar ya a configurar esto. Veis que ahora pone 1400 milímetros. Pero la rueda inicial, que será la rueda G, tiene 80 milímetros de radio. Veis que se hace mucho más pequeño. Ahora le daríamos aquí la lupa de la derecha, que es para encuadrar, y al menos apretando las veces que queramos para que se haga más pequeño. Ahora, si simulamos siempre con Run, aquí arriba, la pieza se cae. Entonces le tendríamos que dar a Stop y Reset. Se cae porque no lo hemos fijado al espacio. Entonces, los controles verdes sirven para fijarle al escenario. Entonces, aquí tenemos lo que sería un eje, el pin join. Le apretamos y venimos hasta que no lo veréis muy bien, pero aquí aparece una X en el punto central. Entonces ahora si simulamos con Run, ya no cae. Vamos, lo reiniciamos y ya tenemos el primer engranaje. Si veis, el engranaje engranará directamente con el engranaje C y el engranaje D. Entonces vamos a dibujarlos los dos. Ponemos el primero, ponemos el segundo. Aquí si queréis podemos usar colores para cada uno de los engranajes. Entonces apretamos con el primer botón del ratón, que veis abajo a la derecha cuando aprieto. Windows, Window Appearance. Y aquí ahora nos aparecerá el menú donde podemos seleccionar los colores. Entonces aquí en Fill le podemos dar el color que queramos. Por ejemplo, un color rojo, color verde.
Esta la pondremos también del mismo color para saber que pertenece al mismo conjunto. Y ahora vendría el punto de configurar. Pues aquí, 50 milímetros, miraremos cuál es el siguiente que tenemos, que en este caso es el C, que tiene 40 milímetros. 40 milímetros y ahora observaríamos el D, que es igual al C. C y D son igual. Tienen 40 milímetros. Ahora lo posicionaríamos. Más que nada, esto es un tema visual. Porque él solo calculará las diferencias entre radios. Como si se tratara, esto lo podríamos usar también para poder hacer poleas o cosas similares. Entonces, como él solo calcula el radio, si lo pusiéramos aquí funcionaría igual. Pero bueno, lo ponemos aquí más cerca para que sea más visual, sin que llegue a solaparse. Y ahora tenemos un tema, que no valdría la pena poner los dos, porque como tienen el mismo radio, a la hora de simular no nos sirve para nada ni a la hora de dibujarlo. Venimos al segundo y lo eliminamos. Ahora también fijamos con el pin join, sale la crucecita y lo ponemos, le damos al play y vemos que no cae, todo perfecto. Si al ponerlo sin querer apretamos el primer botón y arrastramos, vemos que gira el ángulo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Porque lo ideal para poder ver los movimientos claramente es que todos estén en el punto cero o el punto que pongáis de referencia, pero todos en el que queramos. Apretamos con el primer botón y aquí en radianes ponemos 0 radianes, que es el origen. Y ahora viene el momento de unirlo para que estén relacionados. Aquí abajo en el menú, Gear, que es engranaje, venimos aquí, le apretamos y al centro que aparezca la cruz y ya los tenemos relacionados. Si le damos dos veces a la línea que nos indica la unión en verde, apretamos dos veces el primer botón, veremos que nos sale este menú y dice Automatic Compute. Él solo está haciendo el cálculo del gear ratio, ¿vale? Del ratio entre los dos. Vemos que sale un ratio de 2, que es correcto porque uno es 80 y el otro 40. Entonces sí que tenemos la relación bien. Si quisiéramos poner una relación diferente, tendríamos que apretar este tick, volver a seleccionar y ponerle el que queramos. Pero como no es el caso, lo dejaremos como está. Entonces ya tenemos el primero, ahora va el segundo. Recordar que este es el CD, para no liarnos, aquí arriba tenemos una A y podemos ir poniendo cada uno lo que es, si queremos, para más facilidad. La primera, esto sería omega A, donde apretemos con la letra saldrá el texto. Esta sería omega C, que es igual a omega D. No ponemos omega porque complicaría y no aporta nada tampoco. Entonces, omega C, omega D, omega A, ya lo tenemos más o menos controlado. Y ahora vamos a hacer el siguiente. Este sí que tiene dos partes solidarias que serán un poquito más complejo, pero apenas. Hacemos el dibujo, Window Appearance, le cambiamos el color, le podéis poner, como decíamos antes, el color que queráis, por ejemplo azul. Y tendremos que configurar el radio. Primer botón, venimos aquí y miramos el radio que tiene E. En este caso será 50. 50 de radio. Y tenemos que mirar también el radio que tiene el F, que sería 70. Ese sería el más grande de los dos. Vamos a F, le ponemos 70 y el color, para saber que son solidarios y que están juntos. Gastaremos el azul y ya lo tenemos. Ahora tenemos que mirar cómo lo unimos. Podemos poner primero el que queramos de los dos. Voy a poner, por ejemplo, el grande porque me parece más intuitivo. Lo ponemos aquí abajo para que represente más o menos cómo estaría en el dibujo y lo fijamos. Vamos y ahora tendríamos que hacer la relación. Pero este estará relacionado con el de salida, entonces no lo pondremos aún, lo pondremos después. Ahora seleccionamos este, que es el que vamos a relacionar, que es el que tiene diámetro 50 con el verde que tiene 40. Entonces lo pondremos al medio, se puede poner a ojo si es fácil. ¿Veis que ha desaparecido? ¿Cómo lo puedo ver? Le aprieto al objeto, vengo aquí arriba a Object y le digo Send to Back y lo voy a enviar al fondo. Y aparece el nuevo que hemos puesto. Si en algún momento es difícil de centrar, la mejor manera para asegurarnos que está totalmente en el punto que toca es apretar aquí y vemos que lo tenemos colocado en el X0 y menos 165. Entonces, aquí le ponemos X0 y ya viene al origen, la Y menos 165
y ya lo tenemos correcto. Ahora, hay que ponerle rigid join. ¿Por qué? Porque van soldados. Sí que primero poníamos pin join en el anterior para que pueda rodar, porque es un eje que rueda, pero ahora tenemos los dos elementos, los tenemos soldados. Vamos aquí y vemos que ya lo tendríamos solidario. Si apretamos en el de abajo y giramos, giran los dos a la vez. Ahora, como lo he hecho girar, no lo tengo en el ángulo que toca. Si recordáis, le aprieto a cualquiera de los dos y aquí en los radianes le pongo 0. Voy a guardar porque hace tiempo que no guardo y ahora tengo que hacer la relación. Relacionamos el pequeño con el pequeño. El E es igual que el anterior. ¿Vale? Con el anterior. Igual no, 50-40, perdón. Podemos hacerlo en el orden que queramos. Podemos apretar primero el que ya tiene y volver, o al revés. Como hemos estado haciéndolo en el otro sentido, lo haremos así para que veáis que funciona. Mismo. Tenemos ahí, ya tenemos relacionado este con el pequeño. Y ahora nos hace falta relacionar el grande con el siguiente. Entonces tenemos que poner el último, que será el H. Vamos el H, pero antes vamos a nombrar este de aquí abajo. Y este será WE, que es igual a WF. Lo tenemos ya bien nombrado. Ponemos este que será el de salida, lo colocamos aquí para emular más o menos cómo sería el tren de engranajes y para que se vea compacto. Si recordáis, le ponemos el eje que pasa, el pin join, y le cambiamos el color, le ponemos un color, el que queramos, por ejemplo naranja, y ya tenemos configurado. Tenemos el nombre que será WH igual a la salida, WB. Y ya tendríamos configurado todo el espacio, guardamos, nos faltaría apretar aquí, al de la parte trasera, y decirle Object Move to Front, que lo vamos a poner delante. Podríais usar también el comando Control F o Control G cuando lo memoricéis. De momento lo haremos por las ventanas. Veis que está todo ya puesto. Entonces seleccionamos engranaje, ganamos desde el medio al medio. Le damos a guardar y este para que se vea mejor, Object Send to Back. Ya vemos que tenemos aquí todo como toca. Recordar que CD no hemos puesto dos, no, tendríamos que hacer el mismo proceso que bajo y como tiene el mismo radio los dos no tiene ningún sentido. Ahora yo le daría Run para ver que todo está bien y no cae nada. Y ya solo faltaría colocar el motor. Recordar que la entrada es en omega. Hemos cambiado aquí en View, Number and Units. Nos aseguramos que esté segundos, milímetros. Ahora que hemos acabado ya de dibujar o de poner de diseñar, podemos volver a metros para que nos dé sistema internacional. La velocidad de rotación ninguna. Velocidad ninguna. Segundos y radianes. ¿Ok? Y vamos a poner la entrada. La entrada es este pequeño motor que si veis abajo, ahí aparece un cuadradito que pone motor, que lo tapa la flecha, pero abajo pone motor. Applies a torque between two bodies. Ponemos aquí, veis que ya lo hemos dejado abajo a izquierda, pone constraint 45 motor, le damos dos veces, se abrirá el motor. Y aquí podemos ponerle los radianes que queramos. En nuestro caso, si miramos, la entrada va a ser de 40 radianes. Le damos a OK. Ya lo tendríamos configurado. Si queremos que sea más sencillo, porque puede ser que al tener el engranaje y todo de dificultades, lo seleccionamos, vamos fuera, lo seleccionamos, veis que aquí abajo aparecía motor, define, new control, y aquí podemos decirle un control de torque, que es el par, rotation, el ángulo que queremos darle, rotational velocity o rotational acceleration. En este caso será velocity. Y aquí podemos ponerle nosotros la velocidad que queramos. Entonces esto nos ha parecido, lo podemos hacer un poco más grande si le apretamos en los cuadraditos de al lado. Vamos a hacer más grande para controlarlo y ahora lo vamos a configurar. Le apretamos dos veces al texto de motor y le podemos decir el mínimo y el máximo. En este caso 0 y aquí si queréis le podemos poner 100 o el máximo que tenemos de 40 que es el del ejercicio. Y aquí en Number of Snaps le ponemos 100 que es el máximo, que es el número de etapas que tiene de la precisión para ir de 0 a 40. Cuanto más número, más precisión. Si no lo tocáramos no pasaría nada, pero daría saltos grandes de número. Ya lo tendríamos. Y ahora podemos apretarle play y nos hará la simulación. Veis que gira, pero claro, nosotros no sabemos qué valores está girando. Ahora nos faltaría saber a cuándo está girando cada una de las ruedas.
Paramos, le damos a reset siempre antes de empezar. Y ahora vamos a seleccionar la primera rueda, measure, y aquí tenemos varias cosas que podemos mirar. La primera es time, porque es muy importante saber cuál es el segundo, porque los segundos que aparecen abajo son frames, no hay que confundirlos con el tiempo. Siempre tiene que haber tiempo para saber en qué tiempo real estamos. Los segundos seleccionamos, measure, y queríamos ver la velocidad. Tenemos la velocidad en XY, lo que sería cartesiana, y tenemos rotational. Vamos a ponerle rotational. Y veis que aparece aquí un gráfico. Y ahora le damos play, veremos que el gráfico se pone a 40, que es lo que le hemos dicho, y está constante. En algún caso puede ser que nos venga útil, pero ahora no necesitamos el gráfico, sino que necesitamos el valor instantáneo, el valor puntual. Le damos a la flechita de arriba, cambiar a la barra, necesitamos el siguiente, el que tiene unidades. Lo pondremos aquí. Cuando le demos play vemos que tiene 40 radianes en positivo, que es lo que nosotros le hemos dado de entrada. Ahora tendremos que hacer lo mismo con todos para tener controlada la velocidad. Measure, velocity, rotational, 1, 2, y apretando el botón lo arrastramos al sitio y lo colocamos aquí. Mismo. Recordar que como son solidarios, la velocidad angular será la misma en la rueda E, F y en la C y en la D. A pesar de que la E y la F tienen diferentes radios, como están soldados, tienen que girar los dos a la misma velocidad. Por la última, measure, velocity, rotational graph, 2, y ponemos. Ahora es buen momento para guardar. Le damos a play, veremos que tiene 40, los 80, 64 y 89,6 radianes segundo. Todo correcto. Ahora puede ser que para hacer algún cálculo nos viniera bien saber la velocidad lineal que tiene el eje en este punto. Por ejemplo, si fueran poleas y estuviera transmitiendo sería muy útil. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues sencillo. Venimos aquí, veis que hay rigid join y pin join. Vamos a usar las de arriba porque si no con esta se quedaría clavado al espacio de trabajo. Entonces podéis usar el que queráis de los dos. Yo voy a usar point element y te vienes aquí a la parte exterior, a la que queráis. Yo estoy poniéndolo en la más alejada para que no dé problemas. Si veis, ya tenemos cada uno con su punto exterior. Faltaría este elemento, porque sí que será la velocidad lineal diferente porque tienen radio diferente. La angular será la misma, pero la lineal será diferente. Ahora apretamos el circulito, veis que se ha puesto en negro. Measure, y aquí hay menos cosas. Time, Velocity, Acceleration. Vamos a Velocity y ahora veremos cómo nos quedamos, con qué valores nos quedamos. Si la apretamos aquí podemos alargarlo, si queremos que esté igual. Esto no haría falta, pero bueno, queda más aseado. Measure, al puntito, measure, velocity. Mismo, lo ponemos aquí, lo podemos alargar para que quede cuadrado. Y aquí tendremos dos puntos. Measure, sí, punto 1, lado. Como hemos hecho antes, lo ideal es nombrar las cosas para no confundirnos. La flechita. Ten en cuenta que se mueve, lo que vayamos poniendo no se mueve, entonces lo pondremos aquí arriba y el 54, por ejemplo, podemos no recordar cuál es. ¿Cómo podríamos saber cuál es el 54? Apretando el elemento. Yo vengo a la flecha, le aprieto al elemento, bajo, me dice que el exterior es el point 54. Entonces 54 podríamos exterior, y apretaríamos en este, podríamos interior. Ya lo tendríamos, esto lo podemos mover en cualquier momento si no dónde ha quedado. Bien, ya lo tendríamos definido. Y también podríamos decirle aquí que esto será calcular entrada. La ponemos aquí. ¿Y esta cuál sería? Pues sería poner measure velocity arriba. Vamos, y como antes se puede hacer más grande. Y esta sería por la velocidad de salida. Podemos control C, control V, pegar, para aquí dentro y editar. ¿No? Simplemente será más sencillo. Por los clics.
salida y para que quede claro. Guardamos y ya tendríamos todo nuestro conjunto hecho. Le damos a Run y vemos que tenemos la velocidad en X, velocidad en Y y tenemos la velocidad absoluta. A nosotros nos interesaría la absoluta, a menos que fuera para algún caso concreto, pero lo normal es que nos interese solo la absoluta. Podemos quedar sí y vemos la angular y la absoluta. Veis que también nos da la velocidad angular. Entonces, si queréis, al haber puesto la otra velocidad, esta la podemos eliminar y quedarnos solo, para que no sea redundante, con uno de los cuadrados. Damos X y lo mismo, y nos quedamos solo con el valor absoluto y el angular. Lo podemos eliminar, así reducimos el número de cuadrados que hay. Vamos y damos marcha. ¿Vale? Ahora tenemos, por analizar, vemos aquí 3,2 metros segundo, 40 radianes, en positivo, está girando hacia la derecha. Aquí 3,2 metros segundo, que es el mismo, que tiene sentido, porque si recordáis la teoría de engranajes y poleas, si, si la velocidad lineal de la exterior tiene que ser la misma que la exterior de la conducida con la conductora, porque como están tocándose, en ese punto tienen la misma velocidad. La velocidad es 3,2. Luego tenemos el otro engranaje, vemos aquí 4,48 de 4 radianes, 64, porque mueve a la misma velocidad. Aquí he cometido un error, porque si veis, los dos puntos, el 54 y el 54, son el mismo. Es el 56, el interior, entonces deberíamos borrarlo, dar el puntito, measure velocity. Nos aparecería el punto 56, que es el correcto, y aquí deberíamos eliminar Vx, Vy, volvemos a guardar, le damos marcha. Vemos que ahora sí que tiene sentido de que la parte exterior, la velocidad exterior es 3,2 metros segundo y aquí 3,2. No tenía sentido que las dos fueran 4,48. Por lo que decíamos, porque la parte externa de las dos se tiene que mover a la misma velocidad. Entonces aquí vemos el último engranaje que engrana con este. La velocidad de salida será en sentido contrario al de entrada y será de 89,6 radianes. Esto, y para solucionar el ejercicio, podemos hacer dos cosas más. Esto podíamos solaparlo, lo haremos después, pero primero, pues si acaso nos da algún problema, lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero cómo funciona el deslizador este, si quisiéramos bajar la velocidad. Es que podemos bajar la velocidad y vemos qué velocidades nos van saliendo. También podemos apretar en el cuadro y ponerlo, pero sí podemos poner la velocidad que queramos, por ejemplo 20. Cuando le demos marcha arrancará con la velocidad que tenemos. En este caso, recordar que eran 40. Es mucho más cómodo que tener que apretarle cada vez al motor aquí. Entonces ahora, si entramos y deshacemos lo que hemos hecho previamente, que es View Number and Units, le podemos decir que las unidades las queremos en grados, que para nosotros puede ser más sencillo, y la unidad en revoluciones minuto, en RPM. Entonces ahora, él solo nos convierte y vemos que 40 radianes segundo son 381,97 RPM y nuestra salida 855,617 RPM. Así hemos conseguido hacer el ejercicio en radianes, tenemos la solución y ahora tenemos el ejercicio en RPM. Lo que os comentaba, si quisierais acercar deberíamos apretar y apartar el punto, apartaríamos también el eje y la pondríamos solapada. Sí, y ahora este punto lo pondríamos en medio, este lo devolveríamos al sitio. Así sería, pues veríamos cuál visualmente se vería mejor que la velocidad lineal de la parte externa del, del interior del azul tiene que ser igual que el naranja. Ahora probaríamos a ver si nos da algún problema, previamente guardando, le damos marcha y vemos que funciona perfecto. Entonces, esta es una opción para que sea más visual y más representativo. Si quisiéramos más definición a la hora de girar, vendríamos a View, perdón, a Volt, Accuracy, le diríamos que sí, Volt, Accuracy, que tenía que estar parado y estaba en marcha y no funciona.
Y aquí en barra segundo le podemos dar más y entonces irá más fluido. Cuanto más le demos, por ejemplo, si le damos 300, él tendrá, cada segundo habrá más frames, por lo cual veremos el dibujo más claro. Ahora le damos marcha y vemos que se ve pues más fluido. Vamos girando y en cualquier momento ahora podemos analizar aquí abajo la rotación. Girando, vamos viendo cómo se mueven los puntos. Y esto sería todo. Con esto hemos creado una simulación de engranajes donde vamos a tener un montón de datos y que a priori es más sencillo que calcularlo a mano y a simple vista podemos ver si está funcionando o no. Que nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.